Lo que vamos a hacer entonces es proponer tres tipos de test, pero cuando hablamos de tres tipos de test, vamos a referirnos a tres tipos de funciones de regiones de rechazo o regiones críticas. Más o menos. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria de tamaño 25. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Recuerden que son puntajes. Entonces, los puntajes son cantidades no negativas, mayores o iguales que 0. Por supuesto, llegarían a cierto límite, pero como no sabemos aquí si la prueba consta de 100 preguntas, 500, 400, entonces lo vamos a dejar en general, el intervalo 0 más infinito. Entonces, el espacio omega son ¿qué? Todas las posibles muestras aleatorias de tamaño 25 que tienen los puntajes de esas 25 personas. O sea que mi espacio omega va a ser el intervalo 0,25 producto cartesiano 25 veces. De 0 a infinito, perdón, producto cartesiano 25 veces. Por eso la notación que aparece ahí. Ahora vamos a proponer una región. Vamos a proponerla. ¿De dónde salió? No nos proponemos por ahora, por eso vamos a proponerla. Vamos a definir la región C como el conjunto de muestras que están en omega tales que la suma de los puntajes es mayor que 25 veces 75. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden lo que dijimos acá. Si la muestra pertenece a C, yo rechazo H0. Ahora, no sé quiénes son H0 todavía. No, sí sé, miren. Recuerden que aquí la habíamos definido. Hemos dicho que la hipótesis H0 va a ser que teta sea menor o igual que 75. Y la hipótesis H1 es que teta sea mayor que 75. Entonces, si mantenemos esas dos hipótesis, me está diciendo que si yo tomo 25 personas, las someto a esa nueva prueba, observo sus puntajes y luego los sumo. Si la suma de todos esos puntajes es mayor que este producto, entonces quiere decir que esa muestra pertenece a C. Es decir, voy a rechazar la hipótesis nula. Es decir, me quedo con la hipótesis alternativa, H1. Es decir, concluyo que teta es mayor que 75. Eso es lo que dice esta región. Aquí lo dice. Se rechaza esta hipótesis si esta muestra pertenece a C. Ahora, ¿cómo puedo escribir C? Si ustedes se fijan esta suma y este 25, yo podría pasar este 25 a dividir. Entonces, si paso el 25 a dividir, obtengo esto. Paso el 25 acá a dividir y lo que obtengo es un promedio. Cuando paso a dividir, es un promedio. O sea que la región crítica es el conjunto de muestras en omega, tales que su promedio es mayor que 75. Más fácil, ¿cierto? Más fácil decirte, mira, si el promedio es mayor a 75, rechaza la hipótesis nula. Está bien. Entonces esta hipótesis se rechaza si x barra es mayor que 75. Hasta ahí no hay problema. Pero lo que estoy diciendo aquí es, voy a rechazar la hipótesis nula si la media muestral supera el valor de referencia que da H0. Ay, profe, pero ¿cuál valor de referencia? Yo le digo, no, realmente son muchos valores de referencia, son todos los teta menor o iguales que 75, pero digamos, el valor que está más, digamos, más hacia la derecha, ¿cierto? Más hacia la derecha del intervalo, sería el primer valor de referencia, en ese caso. El valor especificado de esta hipótesis es 75, entonces, fíjense que finalmente voy a rechazar la hipótesis nula si la media muestral es mayor que el valor máximo de referencia que está en esa hipótesis. Una manera de evaluar un test es calculando esa probabilidad, es decir, ¿qué tan probable es que esto pase? Es decir, ¿qué tan probable es rechazar la hipótesis nula bajo este criterio? ¿Cierto? Eso implicaría que yo debo calcular la probabilidad de que x barra sea mayor a 75. Es decir, calcular la probabilidad de que la muestra... Perdón, voy a volverme, qué pena. Para evaluar el test, debo calcular la probabilidad de rechazar. ¿Cuándo rechazo? Cuando una muestra de tamaño 25 pertenece a C. Ahí está. Pero ¿eso a qué equivale? Equivale a decir que la media muestral sea mayor a 75. Y nosotros sabemos qué pasa. Miren, sabemos que nuestra muestra proviene de una normal 0, 100. Entonces la media muestral va a tener media 0 y varianza 100 sobre 25. Entonces si yo hago mi estandarización, fíjense en esto, si quiero calcular esto, al estandarizar, aquí viene el proceso de estandarización, me queda una variable aleatoria normal. ¿Cuál es el punto? Que yo no conozco teta. Ese es el punto. O sea que esta probabilidad me va a quedar en términos de teta. Aquí está. Una función de teta. Ahora, yo podría graficar
esa función. Pero ¿para qué el profesor está haciendo eso? Pues uno puede graficar esa función para mirar qué va pasando con los valores de teta. Es decir, qué pasa si teta se aleja mucho de 75, hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta función que ustedes ven aquí, que se obtiene como la probabilidad de que la muestra pertenezca a la región de rechazo, es decir, la probabilidad de rechazar, la vamos a llamar función de potencia. Y la vamos a denotar de aquí en adelante beta de teta. Teta, ¿por qué aquí? Porque teta es el parámetro. Si fuera lambda, entonces beta de lambda y así. En la figura que voy a mostrar aquí enseguida, aparece el gráfico de esta función. Por lo tanto, esta función beta, que es lo que está aquí, sería 1 menos phi. Ah, bueno, no les dije que es phi. Este phi es la probabilidad acumulada a la izquierda de una normal estándar. Miremos el gráfico acá y después vamos a mirar las conclusiones. Fíjense que este gráfico, ¿cierto? Esto implica la probabilidad de rechazar. Recuerden, probabilidad de rechazar. Mire que la probabilidad de rechazar empieza siendo muy pequeña, pero a medida que aumenta el valor de teta, teta es lo que está en el eje X, no lo había dicho, en el eje X está teta y en el eje Y está beta de teta, o sea, esta probabilidad. Fíjense que a medida que teta se empieza a acercar a 75, la probabilidad de rechazar empieza a aumentar. Cuando llega a 75, la probabilidad es exactamente un medio. ¿Cómo así, profe? Claro, miren, cambien teta por 75. Esto sería 0. La probabilidad de que z sea menor o igual que 0 es un medio. 1 menos un medio es un medio. Por eso ustedes ven aquí que justamente 75, la probabilidad de rechazar es un medio. Pero esa probabilidad sigue aumentando a medida que me alejo de 75, a la derecha. Aumenta hasta que llega un punto en que esa probabilidad se va para 1. Esto significa que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula va a ser un medio cuando teta justamente vale de 75. En ese punto. Si se asume que la hipótesis nula es cierta, significa que la máxima probabilidad, fíjense ustedes, miren, decir que H0 es cierta es decir que teta es menor o igual, o sea, estamos a la izquierda de 75. Estamos en esta región. La máxima probabilidad de rechazar, si H0 fuera cierta, sería un medio. Esa es la probabilidad de rechazar. Es decir, yo cometo un error del 50% cuando rechazo la hipótesis nula, pero no error, no, disculpen, no. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula sería, si teta es 75, sería un medio. O sea, yo tengo una probabilidad del 50% de rechazar la hipótesis nula. Pero fíjense que si la hipótesis nula fuera cierta, no debería rechazarla. ¿Okay? No debería rechazarla. Por lo tanto, lo que tengo acá es una región bastante complicada, ¿cierto? Porque es como 50-50. 50% de los casos rechazo, los 50 no rechazo. Entonces, deberíamos de proponer otra región que sea un poquito más, no sé. Fíjense acá, si realmente teta, por ejemplo, si teta valiera 74, si realmente el valor de teta fuera 74, entonces la probabilidad de rechazar la hipótesis nula estaría casi alrededor del 40, de 0.4. O sea, en el 40% de las veces yo rechazaría la hipótesis nula sabiendo que no debería haberla rechazado. Eso es un error demasiado grande. Entonces hay que trataremos de buscar otros tipos de regiones donde no me pase eso, donde eso no me pase. Es decir, yo quisiera que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula fuera pequeña si la hipótesis nula fuera cierta, es decir, que no me equivocara tantas veces, pero aquí me estoy equivocando casi máximo un 50% de las veces. Vamos a proponer otra región. En esta miren lo que cambié. Ya no dije que X barra fuera mayor a 75, sino mayor a 78. Vamos a ver qué pasa. La función de potencia, este profesor se casó. Sí, nos vamos a casar con la función de potencia. Esta función es de una importancia tremenda. Cuando tengan la oportunidad de ver un curso de diseño experimental, se van a dar cuenta, y no solamente ahí, se van a dar cuenta de la importancia de tener una función de potencia. Este segundo caso, ¿cuál sería la función de potencia? Bueno, haciendo el mismo proceso que ustedes ven aquí, esta estandarización, llegamos a esto. Esta sería la función de potencia, cuya gráfica ustedes le ven acá. Pero fíjese que la hipótesis nula, si le hago teta igual a 75, estoy por aquí, la probabilidad sería 0.0668. Es decir, si la hipótesis nula fuera cierta,
la probabilidad de rechazarla sería del 6.7%. Eso podría verse como un error, es decir, ¿por qué rechazar una hipótesis que es verdadera? Eso sería lo que ustedes están viendo acá, miren. Si me voy para la izquierda, estoy diciendo que θ es menor o igual que 35. O sea, la máxima probabilidad de rechazar H0, si asumo que H0 es correcta, sería de 0.067. Miren que bajó en relación con el anterior. Bajó, ¿cierto? Es una probabilidad más pequeña, más aceptable. Y miren que a medida que me alejo de 75, la potencia es mayor, es decir, la probabilidad de rechazar es muy alta, que es lo que yo necesito. Que si el verdadero valor de θ no es menor o igual a 75, yo debo rechazar con una alta probabilidad. Esa es la idea. Si H0 es falsa, es decir, si realmente θ está aquí a la derecha, miren que la probabilidad de rechazar la hipótesis es cada vez mayor. Eso está bien, eso es lo que yo necesitaría. Pero, de todas formas, cuando estoy muy cerquita, esa probabilidad realmente no aumenta tan satisfactoriamente como yo quisiera. Tendría que estar muy lejos del 75 para que esa probabilidad fuera apreciable. O sea que el test todavía le falta un poquito de cosas. Propongamos otro. Vamos a seleccionar una función de potencia, llamémosla beta de θ, de manera que cumpla dos condiciones. Que tenga valores muy pequeños alrededor de θ igual a 75, es decir, cuando θ sea menor que 75. Y que sea valores muy grandes cuando θ igual a 37. Es decir, estoy poniendo acá dos condiciones. Eso me va a implicar que si esta fuera una gráfica, pero no es, cuando esté por acá debajo del 75, que tenga probabilidades pequeñas. Pero cuando esté por acá alrededor del 77, que está por acá, las probabilidades son muy altas. Eso es para garantizarle que hay un cierto equilibrio ahí en las probabilidades. Pero ya vamos a ver otro término acerca de eso. Por ejemplo, yo puedo fijar qué es lo que quiero. ¿Vale? Yo quiero que cuando rechace H0, si H0 es cierta, eso lo haga el 5% de las veces. Y que cuando H0 no sea cierta, eso lo haga el 85% de las veces, en un punto específico. Es decir, yo valoraría que si pongo acá el 77, aquí la probabilidad la fijo en el 85, la podría haber fijado en el 90, en lo que ustedes quieran. Eso es solamente para hacer un ejercicio. Esta es una región más enredada, ¿cierto? Porque en el primer caso yo voy a rechazar si X barra es mayor que un valor específico. Estoy en la misma hipótesis, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hago yo para encontrar entonces quién es el valor de C? Porque no me lo han dicho. Y cuál sería el valor de N. Mire que aquí no mencioné una muestra de tamaño 25. El reto estaría encontrar un valor de C adecuado y un tamaño de muestra adecuado que me cumpla estas dos condiciones. Entonces lo que tengo es un par de ecuaciones, si ustedes se fijan, ¿cierto? ¿Qué es beta de 75? Esta es la probabilidad de rechazar, es decir, la probabilidad de que X barra sea mayor que C, la hago igual a 0.05. Nosotros ya hicimos esto, que es esta expresión que está acá. Fíjense que aquí ya aparece un raíz de N, porque no sé el valor de N. Y esta otra también es la probabilidad de rechazar, es la misma, pero ya esta vale 0.85. Lo que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Pero este sistema de ecuaciones no es tan fácil de resolver. Ahora, teniendo en cuenta que esta es la normal, la acumulada de la normal, si yo despejo esto me daría 0.95. Esta probabilidad es 0.95 y esta probabilidad sería 0.15. Entonces yo puedo ir a la tabla normal y obtener los respectivos percentiles, ¿cierto? Que serían estos, e igualarlos a los respectivos valores de los cuantiles. Eso ya lo hicimos por análisis de probabilidad. Entonces de aquí yo sí puedo despejar C y N. Miren, por ejemplo, C me va a dar 76.22 y N lo aproximo, porque no me va a dar un valor entero exacto, a 181. Por lo tanto, fíjense que si yo quiero controlar el error no, la probabilidad de rechazar H0 sabiendo que es cierta, y la fijo en el 5%, y quiero fijar esta probabilidad en el 0.85, ¿cuál es el costo que pago por hacer eso? Incrementar el tamaño de la muestra. Fíjense que pasé de 25 a 181. Entonces, una estrategia para poder definir regiones puede ser tratar de fijar esta probabilidad, porque es una probabilidad problemática, ¿cierto? O sea, yo quiero fijar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que es cierta, y quiero que ese valor sea pequeño para poder controlar mi hipótesis.